فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك. Buenas noches a todos, estamos otra vez en este espacio de encuentro que hace posible la comunidad palestina de Chile. Soy Andrea Nais y esta noche vamos a conversar nuestro nuevo periodo de conversatorios con un tema muy relevante, muy contingente y que tenemos ya muy a puertas. ¿A qué me refiero? A las elecciones del Consejo Nacional Palestino, las cuales deberían llevarse a cabo este año en mayo y agosto. ¿Por qué las elecciones de un nuevo Consejo Nacional Palestino se volvieron tan necesarias? ¿Por qué se volvieron imperantes? ¿Y por qué justo ahora, en medio de un escenario internacional, político, social, que en los territorios ocupados palestinos, para los palestinos en la diáspora, es complejo, más complejo ahora con la contingencia del coronavirus? Aún así, podemos decir, son necesarias, son imperantemente necesarias las elecciones del nuevo Consejo Nacional Palestino. ¿Por qué? Lo vamos a conocer esta noche con nuestros tres invitados de lujo. Hola a todos, soy el profesor Kamel Hawash, presidente de la campaña de solidaridad con Palestina en Reino Unido, además de miembro fundador del Consejo de Política Británico-Palestina. Hablo con ustedes el día de hoy como palestino cualquiera preocupado por el futuro de nuestra causa. Y les hablo también como miembro fundador para la campaña nacional para reconstruir la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Esta campaña tiene un mensaje simple para todos los palestinos y es que cada uno de nosotros tiene derecho a votar en elecciones democráticas, libres, para poder elegir el Consejo Nacional Palestino y así poder representar a todos y cada uno de los palestinos alrededor del mundo para que puedan ser también parte del Consejo y que puedan elegir a los representantes del Comité Ejecutivo. Esta tarea será revisar dónde estamos como pueblo palestino, dónde está nuestra causa y también establecer la ruta para el futuro para poder lograr nuestros derechos de libertad, justicia e igualdad. Quisiera agradecer a la comunidad palestina de Chile por organizar la conferencia, en particular a mi amigo Anor Makhlouf por organizarlo y hacer que esto se realice. Espero poder verlos en el futuro y espero que sea en persona. Yo recuerdo mi primera visita a Palestina y fue la oportunidad donde vi por primera vez la bandera de Palestina. Y así lo estoy viendo también en el logo de la comunidad, porque mi madre y otras también mujeres hacían estas banderas para poder recaudar fondos para Palestina. Recuerdo también las visitas y ir ahí, estar parados en el puente de Allenby. Tantas preguntas, muchas veces donde me quedaba en Jericó y donde mi madre y la familia de mi madre y donde también luego en la casa de mi abuela del otro lado en Jerusalén. También mi primo Sheikh Jarrah, que ahora en este minuto está en las noticias porque es ahí donde están los colonos tratando de sacar a los palestinos que están en sus casas. Entonces hay una campaña muy específica y recuerdo también haber comido en Jerusalén kaek, hummus, falafel, haber ido al Aqsa y también el Bab el Amud, donde está la puerta de Damasco, el Souk, y conocer gente, familia, Jaffa, Haifa, Aka. Yo no los veía diferentes, no los veía distintos, a pesar del tema de la ocupación, incluso con respecto a lo que uno vivía. Las familias, cuando vi a un jeep del ejército, era muy inusual, era algo que no se veía muy comúnmente en Jericó. Y después, el 97, terminé ya siendo como titulado como ingeniero civil y después profesor. Así que
todos mis recuerdos iban con la invasión al Líbano, las masacres Sabra y Shatila. Todo esto formó mi conexión con la tierra, pero después me hice muy activo hace unos 20 años atrás, cuando recuerdo haber visto una bandera palestina en Birmingham y yo decía, bueno, ¿qué hace esta gente aquí? Y esa era la rama local de la PSC, que es la Palestine Solidarity Campaign. Ahí empecé y luego vi a distintos británicos que habían ido a Palestina, hicieron un nexo de Birmingham con Ramallah y de ahí empezamos con estas iniciativas de hermandad. Hicimos nexos con Ramallah y en ese caso la municipalidad no lo había hecho, pero después empezamos con distintas áreas y también distintas ciudades y en el tema de la hermandad. También me hice parte de la campaña de solidaridad en el Reino Unido y fui presidente por 2 años. Soy muy orgulloso de haber contribuido a la conexión en Palestina. Esta es la campaña. La campaña es por los derechos palestinos para la autodeterminación. Una solución de un Estado, 2 estados, siempre esa pregunta es la que surge. Pero eso es para otro día. Lo que estamos hablando el día de hoy es la representación de los palestinos. Durante el último año he asistido a distintos webinars en árabe, principalmente, y también auspiciados por socios palestinos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos obtener nuestros derechos? ¿Cómo podemos mantener nuestros derechos? Y nadie ha dado una respuesta a esta pregunta tan simple. También he sido parte de otras iniciativas donde se ha hablado de reconstruir la OLP. La Organización para la Liberación de Palestina ha sido oficialmente reconocida como representante de los palestinos a nivel internacional, incluso en los acuerdos de Oslo, y que también reconoce Israel, a pesar de que no reconoce Palestina, pero sí la OLP. Así que después de que todos los palestinos se dieron cuenta que la implementación de los acuerdos de Oslo ha sido desastroso, la pregunta era, ¿qué hacemos ahora? Entonces los israelíes han dicho, Cisjordania, Jerusalén del Este, refugiados, diáspora palestina, incluso palestinos sudamericanos, que están entrando en esta ecuación de una forma muy forzada. Y es por eso que para mí es un placer hablar con ustedes el día de hoy. Hicieron estas divisiones, las hicieron para que sean permanentes. La división entre Gaza y Cisjordania es el punto de partida. Pero seguimos escuchando de que somos todos parte de los 14 millones de palestinos. La mitad vive afuera. Somos gente que altamente educada, trabajadora, han llegado al Parlamento en sus países, dueños de bancos, de compañías. Y también hubo una contribución a través del último lanzamiento, incluso del lanzamiento de la nave a Marte. Fue un palestino el que contribuyó a esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros podemos llevar a una estrategia coherente que nos pueda unir y cómo podemos participar? Así que después de pensar tanto, estaba finalmente convencido de que el punto de partida son los palestinos para cambiar la situación. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Todos bajo un mismo techo, en teoría, y voy a explicar por qué en teoría. Y parte de esto es la OLP. La OLP ha estado ha sido dejada de lado después del Oslo y después del liderazgo. Es decir, la misma gente que lidera ambos. La autoridad palestina debe estar por debajo de la OLP. Pero la OLP se convirtió en un ítem presupuestario de la autoridad palestina y no está arriba como debería estar. Así que la OLP necesita fuertemente una reforma. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, hay que hacer una reforma, hay que inyectar muchas cosas nuevas. Entonces, el punto de partida para reconstruir la OLP, ¿qué hacemos? Tenemos un parlamento que debe representar a todos los palestinos alrededor del mundo, que es el Consejo Nacional Palestino, y esto ha estado dormido por décadas. Tiene una membresía muy complicada, y los miembros son unos 700,
muchos años anteriores han muerto, otros no han habido elecciones. Entonces, desde la creación de este Consejo Nacional Palestino. Así que lo que queremos que sean elecciones que se realizan tal como las elecciones que hacen ustedes en Chile, en Reino Unido, donde la democracia dice, ustedes votan por miembros del Parlamento y si hacen un mal trabajo, los saca, no vota por ellos. Si están bien, uno los mantiene. Y eso es lo que tenemos que empezar a aplicar. Ahora, hay algunas dificultades en hacer las elecciones y nosotros creemos, los tres que estamos acá, que el punto de entrada es nuestra elección al Consejo Nacional Palestino y hay dificultades. De ahí empezamos a tener las preguntas, bueno, ¿cómo puede ocurrir esto? Así que me convertí en fundador de esta campaña y no la hemos lanzado formalmente, pero sí estamos involucrándonos con palestinos en todos los lugares del mundo, una campaña nacional para poder reconstruir la OLP y poder trabajar para conectarnos con los palestinos alrededor del mundo para así poder ejercer presión para poder permitir elecciones libres, democráticas para los palestinos en todos los lugares. Así que primero que nada el Consejo Nacional ha sido elegido y luego de ahí van a elegir un comité ejecutivo, va a comenzar con un proceso de reconstrucción y también aclarar el rol. ¿Qué es la OLP? ¿Cómo se relaciona con la Autoridad Palestina? ¿Y cómo se relaciona con el Estado de Palestina? Estas son las preguntas que realmente no tienen una respuesta aún. Así que, como un pueblo unido, elegimos nuestro liderazgo y que puede tener un rol que pueda generar libertad, justicia para todos. Espero que Palestina sea libre. Saludos. Amel, ¿y por qué crees tú que hay que hacer presión para lograr esta causa? ¿Por qué no se da naturalmente? ¿Por qué no se han sucedido las elecciones de manera periódica? Sí, primero que nada tenemos que reconocer que no somos un pueblo libre. No somos un pueblo libre, la gente en Cisjordania y Gaza. Y esto nos ha ido desglosando en las distintas comunidades. Así que, a pesar de que la intención del principio, del 64 y después del 68, cuando esto se formuló, la idea era que el Consejo Nacional Palestino iba a hacerse por elecciones. Pero después se empezaron a dar cuenta de que algunos países no podían hacer esas elecciones. Y efectivamente el liderazgo palestino ha utilizado eso como una forma de decir, no se pueden hacer elecciones porque es difícil hacer las elecciones, por ejemplo, en Jordania o en Siria o en el Líbano. Pero de hecho lo que nosotros necesitamos ahora es ver si necesitamos nuevos mecanismos. Cuando hacemos elecciones y si no se pueden hacer elecciones, buscamos formas innovadoras para poder representar a todos alrededor del mundo. La razón por la cual los palestinos, el liderazgo, no está involucrado en esto es porque están concentrados en la creación de la autoridad palestina. Y efectivamente están viendo las cosas como dentro de los territorios ocupados. Y lo que nosotros decimos es que esto tiene que salir y llegar al resto de los palestinos que están afuera. Y es por eso que yo digo que el pueblo palestino puede ser miembro. Comprendo. Queremos darle la bienvenida también que nos acompaña hoy, aprovechar de contarles a todos que nuestros expositores del día de hoy están todos en países distintos y mientras nosotros estamos aquí en un rico atardecer, en horario de atardecer, ellos están madrugándose para compartir con nosotros, así que muchas gracias por eso a nuestros invitados del día de hoy. Adnan, quiero darte la bienvenida, él es abogado y gestor de la campaña de reconstrucción de la OLP. Inmediatamente tengo que preguntarte, ¿qué es lo que hay que reconstruir exactamente en la OLP? ¿Hay que reconstruir desde cero? ¿Hay que construir de manera parcial? ¿Qué es lo que tú llamas a reconstruir en esta campaña que tú mismo has impulsado? Good evening, everyone. Buenas noches a todos, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Quisiera agradecer a Anwar, a Andrea y a toda la comunidad palestina en Chile por invitarnos
esta reunión el día de hoy. Esperamos que sí, que pueda haber muchas más reuniones. Hemos estado muy alejados por muchos años y ha sido realmente, fue algo que disfrutamos muchísimo cuando los conocimos a Anwar y a otros miembros de la comunidad palestina en América del Sur. Y desde ahí empezamos a conectarnos y a establecer una comunicación casi diaria, intercambio de información, y nunca sentimos que estábamos tan lejos de nosotros mismos y también la generación de donde estábamos. Hay alguna conexión mágica que es Palestina. Y eso ha sido muy emotivo, donde uno nunca ha visto Palestina y algunas de estas personas nacieron afuera y ellos hablan de Palestina y vibran y gozan con esa conexión. Recuerdo en febrero del 2020 de Anwar y su señora lo conocimos en Turquía y cenamos. Estuvimos con gente de Guatemala, El Salvador, Chile, y creemos que somos determinados, estamos unidos como palestinos, estamos todos aquí, y donde podemos establecer una especie de conexión, plataforma, como para poder hacer algo. Camel me dio una pauta y me pidieron que hablara sobre la legitimidad de la campaña y también la llamada a la campaña para la reforma del Consejo Nacional Palestino sobre bases legales y democráticas. Quisiera dar una nota breve sobre lo que estamos hablando aquí. Algunos de los palestinos, quizás uno esperaría que por lo menos de parte de nosotros, de los palestinos, podamos decir, saber claramente qué es la OLP o qué es claramente la Autoridad Palestina y la importancia de estas entidades para nosotros. Pero hay una conexión muy inteligente de Anwar y de los que organizaron esto, porque hicieron una mezcla. Camel se presentó, él, la mitad de Palestina y la otra mitad afuera. Y yo soy de Palestina completamente y resido al norte de Tulkarem y que está entre Tulkarem y Jenin. Es justo exactamente en la frontera del 48. Yo viví ahí hasta el 91 y después me vine al Reino Unido a estudiar. Y de ahí estudié Derecho y califiqué y soy abogado y practico en Palestina. Una vez que sales de Palestina, sientes a veces que quieres volver y siempre llevo a mi familia, a mi señora y mis 3 hijos y vuelvo a Palestina para disfrutar lo que queda del verano en Palestina. Porque es algo único para nosotros, especialmente para la gente de la diáspora. Por otro lado, vemos mucho el tráfico también al lado opuesto para nosotros que estamos acostumbrados y vemos también incluso toda la gente que se quiere ir de Palestina, toda la situación de la ocupación y nosotros los de la diáspora siempre queremos ir, siempre queremos estar allá. Y volviendo al tema, la OLP fue establecido el 64 después de la convención del Consejo Nacional Palestino, Jerusalén, y que fue citado después de la llamada de la Liga Árabe para que los palestinos asumieran los asuntos palestinos en sus manos y asumieran la representatividad del pueblo palestino. Esto fue después del 48.
cuando se estableció el Estado de Israel. Algunas personas dicen que lo que quedó de Palestina fue lo que quedó del 67, y en el Consejo Nacional Palestino, que es el parlamento de la OLP, esa visión es incorrecta porque fue, y yo diría, y mucha gente también piensa, que no vieron esto en detalle. Esto es muy ingenioso. Fue hecho el 64, fue un documento clave. Nadie se dio cuenta de la importancia del Consejo Nacional Palestino hasta el día de hoy. La ley básica de lo que es el Consejo Nacional Palestino y que establece la OLP, define y dice que los palestinos, cada palestino, todos los palestinos son miembros de la OLP. El que sea palestino, sus abuelos, sus padres que estaban en Palestina al 47. Algunas personas dicen que incluye, y la OLP también incluye a las personas del 67. Y eso es incorrecto porque incluye legalmente, en términos legales, a todos y cada uno de los palestinos, ya sean del 48 y los que están en Chile, los que están en Australia, en Rusia, en Francia, donde sea, incluyendo los que están ahora en Cisjordania, Gaza, y también incluyendo los de Jerusalén. Este es el punto base, es el documento legal, y es ahí donde nosotros como palestinos estamos todos juntos y donde todos debemos tener representación, y es la entidad que representa a todos los palestinos. Aquí también tenemos el documento legal, donde como los representantes y donde los miembros del Consejo Nacional Palestino deben ser elegidos por elecciones democráticas para los palestinos en todas partes. La ley de elección se estableció el 65, un año casi después de la primera convención del Consejo Nacional Palestino. Y de ahí se dividió de cualquier territorio donde venían, vieron los miembros, cómo eran elegidos y cómo podían tener o habilitar la representación del pueblo palestino como un todo. Después de eso, la ley básica de la OLP, y donde repite estas instancias, donde insiste en que todos los palestinos alrededor del mundo, sin excepción, son una persona natural para la OLP. Tú, yo, Andrea, Alfredo, Michael, absolutamente todos, por ley, son miembros de la OLP. Esta es la entidad representativa de todos los palestinos alrededor del mundo. Y creemos que esta entidad representativa es una representación que es como la carpa común, la carpa que cubre a todo el pueblo, incluye cristianos, musulmanes, incluso árabes, judíos que estaban en Palestina en ese momento. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos los que puedan ser llamados palestinos son parte de la OLP. Esta entidad representativa tiene sus propias leyes, se respetan las reglas y procedimientos, y han sido marginalizados desde los acuerdos de Oslo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Y esto nos puede llevar a una discusión política, y que es otro momento para poder ver eso. Y creemos que la base o los pasos bases que necesitamos los palestinos es tomar el control de la entidad de representación, restablecerlo, reconstruirlo en forma democrática, y para poder
darle a todos los palestinos de todos los lugares del mundo, sin exclusión, ni del 48, ni del 67, ni de Gaza. Todos pueden elegir a su entidad representativa y esa entidad representativa, según la ley, va a definir qué es lo que se va a hacer con el proyecto nacional palestino. Esa es la base legal de nuestro llamado. Nosotros no estamos trayendo nada nuevo aquí, no estamos llamando a un cambio de nada, porque tal como nosotros estamos diciendo legalmente, ese es nuestro mandato y es allá lo que el poder para poder hacer eso. El Parlamento, y que es la autoridad legislativa más alta. Y eso es la Constitución, es la autoridad legislativa más alta del pueblo palestino. Nadie por encima de esto. Y de hecho, el Consejo Nacional Palestino toma a la OLP. Entonces, base del Consejo Nacional Palestino, el Ejecutivo, que viene siendo el gobierno, también es elegido. Entonces, sin el Consejo Nacional Palestino, nada es legal, nada es válido. No tienen autoridad ni competencia como para poder decidir nada. Entonces dicen, ¿por qué la OLP ha sido marginalizada y ha sido dejada de lado en Ramallah? Y la autoridad palestina ha asumido. Nosotros decimos que no. Y nuestra campaña, y esperamos que puedan apoyarla, es poner las cosas en el área correcta. Y esta es la autoridad más alta, la entidad representativa del pueblo palestino. Y ahí hay leyes y regulaciones que apoyan esto. Y el Consejo Nacional Palestino es representante de todo el pueblo palestino y de ahí ellos se van a decidir cómo manejan, cómo escogen, cómo votan, y van a debatir los asuntos nacionales. El tema es que, como todos ustedes saben, hay elecciones, esas elecciones que van a realizarse en mayo y agosto. Una de las ironías es que la OLP ha decidido que el pueblo de Cisjordania, yo soy uno de ellos, estoy ahí pero no puedo votar, porque ahora estoy afuera. No me dieron el privilegio de poder votar, a pesar de que soy de allá, pero estoy afuera ahora. No están permitiendo a los de afuera votar. Así que lo que se está tratando de hacer es minimizar y limitar cuánto del pueblo palestino han podido ejercer su derecho democrático. Nosotros decimos, no, eso está equivocado. Los palestinos en Cisjordania y Gaza y Jerusalén, si pueden elegir a sus representantes de forma democrática. Los palestinos fuera de Palestina, no pueden hacerlo. ¿Por qué no? Si es la mitad del pueblo palestino el que está afuera. Anwar, como muchos de los palestinos, son millones de los que están afuera, y el 1,5 millones que viven en el 48, en Nazaret, en Haifa, en Akka, tampoco pueden ejercer su derecho natural democrático. Entonces nosotros decimos, bueno, hay que comenzar con el esfuerzo de poder tomar las cosas, llevar a las bases y encarrilarlo, ponerlo en la ruta correcta. Y esta es la base para la campaña y eso es lo que queremos lograr. Así que es por eso que tenemos la confianza de que tenemos todo el derecho, toda la legitimidad de decir y llamar lo que queremos llamar y queremos llamar a todos los palestinos alrededor del mundo, donde tienen absoluto derecho a levantar su voz y a tomar una decisión por su Consejo Nacional Palestino. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adnan. Nos ha dejado muy claro que todos los palestinos son parte de la OLP, no solamente aquellos que están en los territorios palestinos ocupados, sino que aquellos que están repartidos por el mundo, incluidos, por supuesto, la comunidad palestina en Chile. Hanen, te quería preguntar,
¿Cuál es la importancia de los palestinos del 48 en esta campaña, en este proceso que se está llevando ahora a cabo? Que son ellos los que estuvieron ahí en el Nakba, un Nakba que más que un día ha sido un proceso que nos acompaña hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos tomar a los palestinos del 48, relevarlos e incluirlos en este programa? First of all, thank you very much. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera agradecerles a todos por la invitación. Quisiera agradecer a Anwar. De hecho, el hecho de que estamos aquí, somos palestinos alrededor de todo el mundo, y el hecho de que yo soy miembro de esta campaña, anuncia lo que está enfrentando la causa palestina en este minuto. Estamos llegando a un callejón sin salida. Eso es lo que se está enfrentando. Y esto no es que solamente se juntan los palestinos y hablan entre sí, no, sino que es un acto político de poder ejercer nuestros derechos como un pueblo. Así que la lógica de la campaña dice algo que es muy importante, y es que no podemos confiarnos en lo que es el liderazgo palestino existente y que el pueblo palestino debe asumir su lucha, tomar la lucha en sus manos. Espero que sea el concepto correcto de la forma de expresarlo. Es decir, todos y cada uno de los palestinos deben asumir esto. Deben asumir esto, ser el actor político en la lucha por sus derechos, por nuestros derechos, por nuestra causa. Y este es un momento que es muy, muy difícil y que todos debemos admitir que la élite palestina política ha fallado. Ha fallado también la Autoridad Nacional Palestina, y es por eso que el pueblo palestino debe hacer algo. Esto no es una situación común y corriente. Esta es una iniciativa que surgió de los palestinos y donde los palestinos están diciendo: no aceptamos el fracaso político que estamos enfrentando, por decirlo de alguna forma, y así también los resultados, las consecuencias de Oslo, y no aceptamos la división política que existe en el pueblo palestino. Y esta es una condición para nuestra lucha, poder redefinirnos como un pueblo. Y esa es la lógica por la cual estamos acá, esa es la lógica de la campaña. ¿Y por qué estamos desde este punto? Y por eso hacemos esa diferencia, lo que es el 48, y ahí voy a relacionar con este tema, y eso lo voy a hacer en un par de minutos. El robo de nuestra tierra es reversible, el apartheid es reversible, el colonialismo es reversible, pero si nosotros aceptamos la división del pueblo palestino y si aceptamos el hecho de que son distintas comunidades y que cada comunidad debe resolver sus propios problemas, que los palestinos del 48 deben ellos solos resolver sus problemas con Israel mediante una lucha específica, luchar por la igualdad, para ser considerados ciudadanos israelíes, y ellos convertirse finalmente en un tema interno palestino. Esta campaña está en contra de esta lógica, incluso va en contra de la lógica de la exclusión de lo que es el tema de los refugiados, los palestinos del 48. Así que tal como Kamala y Adnan han mencionado, es que la lógica de la campaña es que los palestinos deben volver al centro, deben ser el actor principal.
deben estar ahí, porque no podemos contar en cualquier liderazgo. Es porque dejamos nuestro liderazgo en el liderazgo político y lo que necesitamos hacer es lograr revivir la esencia de los palestinos. Esto no es un tema de elección, esto no es un tema técnico, no es el concepto técnico. No, la elección no es algo simplemente un acto de democracia para los palestinos, sino que es un acto de un renacer, de declararnos a nosotros mismos como pueblo que sigue viviendo, que sigue existiendo, y que el colonialismo y que el apartheid y que el cerco de Gaza y la ocupación no nos eliminó como pueblo unido, y tampoco tuvo el éxito en insertarnos en otras comunidades y que nos diluyéramos en ellas. Entonces, eso es el aspecto político más importante, el significado más importante de la elección. Y este es el momento en que nosotros declaramos esto y donde decimos que no nos han ganado a pesar de Oslo, a pesar de que Oslo también llegó a este callejón sin salida. Lo mismo la autoridad palestina, no sé lo que están haciendo con Israel, pero nosotros como pueblo, como palestinos, queremos decidir sobre nuestro destino. Queremos decidir nuestro destino, y ese es el poder de la campaña. El poder de la campaña, de la elección, de que el pueblo palestino ha determinado que va a actuar como un pueblo, una causa, y no somos o no estamos enfrentando una realidad política, viendo distintos temas inconexos. Así que es por eso que es importante decir, esta determinación es muy importante, incluso en los asentamientos políticos. Esto es mucho más importante, de un estado, 2 estados. Es muy importante decirle esto a nuestra gente, nuestro pueblo, es una causa, y lo que queremos es que queremos esta elección para poder ejercer nuestros derechos como un pueblo, definirnos a nosotros como un pueblo, saber quién nos representa y poder decirle al mundo, más allá del quien nos representa, decirle al mundo, a Israel, y sobrepasar esta desesperación, porque después del acuerdo del siglo y después de todo lo que hemos estado viviendo, no tenemos que explicar más detalles de esto, pero la situación tan difícil que estamos enfrentando como palestinos, y esa es la respuesta a la desesperación. Este es el mensaje de unidad, el mensaje de determinación, y por supuesto, no vamos a responder la pregunta porque no la tenemos, pero queremos ver cómo los palestinos del 48 van a representar el Consejo Nacional Palestino. ¿Por qué? No tenemos la respuesta. No tenemos la respuesta, pero entonces el hecho de que estamos enfrentando esto como una pregunta política seria, es muy importante. Y porque nadie ha tomado el 48 tan serio como el pueblo palestino. Oslo nos ha tratado como que somos parte simplemente de Israel, somos considerados ciudadanos israelíes. Tenemos una relación emocional y tenemos la nostalgia palestina, y también tenemos una relación cultural, pero no una lucha política. No somos parte de esa lucha política. Incluso Arafat antes. Y tampoco esto ha llegado a lo que es la lucha política, sino que puede ser parte de la lucha de igualdad dentro de Israel, porque toman nuestra lucha como que fuera una lucha por la democracia dentro de Israel. Y eso es una tremenda diferencia, es una gran diferencia en términos de concepto. Entonces, el mensaje que se está enviando a la campaña para los palestinos, el 1,5 millones del 48,
es que ustedes sí son parte del pueblo palestino. Ese mensaje es muy importante. Incluso antes de llegar a pensar sobre cualquier cosa, sobre cómo técnicamente somos o estamos siendo representados. Entonces, este mensaje político, este debate político, esta apertura de debate entre lo que son los palestinos del 48 y también el resto de la gente en sí misma, tiene un impacto político muy fuerte, y es porque donde uno está luchando donde hemos incluso permitir a los israelíes que puedan hacer una reingeniería de nuestra personalidad. Es decir, no somos 100% árabes, no somos 100% israelíes, entonces somos como una creación, somos como algo muy extraño. Es como una identidad que está distorsionada. Y marcando esta identidad y como parte del Consejo Nacional Palestino y parte de la lucha, y estamos remarcándonos como también los derechos nuestros que tenemos dentro, considerando Israel, y una parte integral de nuestra lucha para la liberación del pueblo palestino. Eso es lo que tenía que decir y puedo responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hanin. Vamos a abrir el espacio para las preguntas, por supuesto, pero yo quería preguntarle a Kamel, que está aquí muy atento también con nosotros. Hanin recién nos decía la importancia de un solo pueblo palestino tras una sola causa. De manera así certera y muy concisa, ¿cuál sería esa única causa? It's the right to self-determination. Really, for us to decide our el derecho a la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación, el derecho para la liberación. Y de ahí hacen la pregunta, el cómo y qué, el cómo y qué. Y eso puede ser para tener un Consejo Nacional Palestino que sea representativo y que pueda responder esa pregunta, porque hay muchos grupos alrededor del mundo donde tenemos nuestras visiones y donde podemos ir eligiendo los representantes y que puedan considerar qué significa eso en el siglo XXI y también en la situación en que existe el día de hoy. Hanin, quería preguntarte respecto a lo que dice Kamel, que sería la liberación, la autodeterminación. ¿No es esa la causa que tenía esta administración palestina, la actual administración palestina? يعني عدنان بدوش تحكي سياسي بتحكي بس على حولك. Oslo no fue sobre liberación. Liberación es que uno no puede coexistir con el sionismo y con un Estado sionista. Esto significa la descolonización de la entidad sionista. No hay forma de ser liberado aceptando a Israel como un Estado judío. No se puede. Así que el acuerdo del siglo también tiene un significado absolutamente obvio, y es que Israel no reconoce nada, ni un ápice de autodeterminación de los palestinos, ni siquiera los bantustanes, ni siquiera eso, y ni siquiera una autoridad total de la zona C. Entonces, no hay distancia entre lo que nosotros podemos decir y entre un punto y otro, o es eliminar completamente la causa palestina o para dejar cualquier tipo de colonia. Entonces, Israel como un Estado-nación judío que fue aprobado en 2018, lo dice absolutamente claro. No existen los palestinos, no hay palestinos, no, ni del río
al mar. No hay palestinos y no reconocemos ni tierra palestina ni palestinos. Entonces, uno no puede coexistir con el sionismo porque es un paradigma colonialista, es una ideología colonialista. La liberación significa la descolonización y la descolonización significa luchar en contra del sionismo. Muchas gracias, Janine. Yo aquí tomé apunte de algunas de las preguntas que ya han ido avanzando en nuestro chat y aquí tenemos una pregunta que quiero que nos responda Adnan, por favor. Enrique Elías nos pregunta, ¿por qué no hay una mayor participación política de los jóvenes en Palestina? Now, Andrea, you're dragging me into the. Andrea, me estás arrastrando hacia la política y de ahí también tomar esto de lo que es la política de Oslo y cómo esta tenía una injerencia en Palestina. Esto es exactamente lo que yo he visto, es parte a lo que es la generalización y también la limitación que se le ha dado a la OLP. Es como los que llevan la bandera por el pueblo palestino. Y limitar al pueblo palestino, simplemente dejarlos a los que están dentro de Cisjordania. Los que están dentro de Cisjordania son los jóvenes. Imagínate, Andrea, los jóvenes que nacieron, fueron criados y educados en Londres, en París, en Chile, en Santiago, donde sea que estén. Uno que va a ser doctor, ingeniero, muy bien capacitado y de una mentalidad abierta, asertiva. Eso era lo que estaba buscando, lo que se estaba buscando, que sean asertivos y que puedan decir, somos seres humanos, tenemos los derechos a derechos naturales básicos como cualquier otro en el mundo. Y nosotros en el mundo, los que ustedes están en Occidente o los amigos que están en Oriente, pueden entonces también decir lo que quieran decir. Pueden tener libertad de expresión. La gente en Cisjordania y en Gaza, de donde yo vengo, yo vivía ahí hasta los 29. Yo sé lo que es eso. Lo experimenté, lo viví bajo ocupación directa israelí y militar. Y no hay diferencia ahora. La mitad de mi aldea está en el 48. Mi abuelo, en vez de irse a Chile, se quedó ahí y se convirtió en un ciudadano israelí. Yo no puedo hablar con él. Toda la familia son distintos. Ellos son ciudadanos israelíes, pero siguen siendo mis primos. A mí no me permiten nada. A mí no me permiten entrar o salir de Palestina. Porque esta es lo que Janine, esto es lo que Janine ha estado diciendo, esta es la limitación de los que somos mitad palestinos, es decir, lo que quieren hacer es dividirnos. Todos están preocupados por su vida diaria, sus cosas personales. Entonces, el ser palestino ya se convierte en un proyecto personal. Y ahí olvídate de ser palestino o de tener el derecho a vivir libre. Yo puedo vivir libre como ser humano, pero no como palestino o como un judío cristiano. No tenemos ese derecho nosotros, porque incluso después de Oslo, sigo viviendo en el área C. Área C es bajo el control militar israelí completo. Ramallah es B. Está bajo control palestino. Pero, por supuesto, los israelíes sí tienen el derecho a prohibirme a ir a Ramallah y me pueden arrestar a mí como persona que vive ahí bajo ocupación israelí. Entonces, la existencia de la ocupación es una fuerza que nos limita y está ahí, encima de nosotros, controlando nuestra vida diaria. Así que tenemos la opción. Y la nueva generación
25, 28, que nacieron después de Oslo, ellos fueron remoldeados, por decirlo, fueron reendoctrinados, se les lavó el cerebro. Es como decirle, bueno, esto es Palestina y esto es tu vida. Sigue con tu vida y te quedas ahí. Preocúpate de tu vida diaria. Olvídate de la gente de Gaza, olvídate de la gente del 48. Los del 48 no son parte tuya. Ellos no son ni tu familia, ni tus parientes, ni tu gente. Entonces, ellos te fuerzan a estar limitados y encerrados en lo que tú puedes hacer y aspirar a hacer, o a lo que quieras hacer. Entonces, ahí tienen la opción, y de ahí, después de Oslo y después de la Autoridad Palestina, donde hay una relación entre ellos y los israelíes, la ocupación israelí, y también lo que es finanzas y todo lo que es la parte de inteligencia, todo eso lo manejaron ellos. Y acá, también en Cisjordania, estaban enfrentando dos enemigos, la ocupación israelí y también el régimen de seguridad que tenemos dentro de Cisjordania. Entonces, ¿qué pretenden que hagan ellos? ¿Qué quieren que hagan ellos? Siempre lo hemos hablado. Me gustaría, y de hecho al principio de esta discusión siempre hablábamos cómo nosotros en Occidente o fuera de Palestina podemos o estamos quizás más capacitados y equipados para poder llevar a cabo este proyecto. Por eso que es muy importante para la gente dentro de Palestina, especialmente los jóvenes, que puedan participar, que puedan asumir una acción activa en la demanda de sus derechos, pero están muy limitados en términos de lo que pueden. Tenemos miembros con nosotros que son fuera de Cisjordania, Ramallah, de Gaza, que nos dicen, si ellos, 5 de ellos, levantan una bandera en el medio de Ramallah, lo arrestan. ¿Y quiénes son los que lo arrestan? Los palestinos, no los israelíes. Entonces, tenemos la capacidad, o más bien la comodidad, como persona que vive en Londres, en Birmingham, en París, en Nueva York, en Washington, en Chile, donde sea, tenemos la confianza de poder sentarnos y discutir, pensar, planificar cómo podemos asumir esta iniciativa, llevarla adelante y llevarla a los palestinos y nosotros como pueblo palestino, a los jóvenes, a los viejos, para que puedan participar en este proyecto, incluyendo los que están adentro de Cisjordania. Y obviamente el que lo podemos hacer. Todos están limitados allá en términos de lo que puedan contribuir. Nuestro llamado el primer mensaje es, este es tu derecho natural y legal. Tú puedes pararte y decir que eres un ser humano que tiene derecho a decidir qué es lo que pasa con tu vida y no con otros. Como dijo Jenin, aquí no estamos hablando de una discusión política o de partido político, estamos hablando de nosotros, los palestinos. Nosotros como pueblo tenemos el derecho de poder tener autodeterminación, decidir, debatir entre nosotros qué es lo que pasa con nuestro proyecto nacional, quién es palestino, quién no es palestino, y decidir qué hacemos nosotros como pueblo y como proyecto con nuestra liberación. ¿Dónde queremos quedarnos? ¿Ya nos quedamos bajo ocupación? ¿O agarramos la maleta y nos vamos? ¿O nos vamos donde queremos? Esa es la decisión que nosotros tenemos que tener como palestinos, todos y cada uno de nosotros, incluyéndote a ti, Andrea, a Anwar, a todos que participan en el debate. Ahora, el otro lado no quiere que tú y yo tengamos esta discusión, porque quieren decir, Andrea, tu abuelo se fue hace 5 siglos a Palestina, hace 200 años, así que no tienes derecho. ¿Y por qué estás sentada aquí conmigo? ¿Por qué tú quieres? ¿Por qué Anwar quiere ir a Palestina a ver la casa de su abuelo? Porque él se siente palestino, tal como yo. ¿Por qué no tendrá el derecho entonces a volver a su tierra? Un judío que nació en Los Ángeles o Rusia, inmediatamente tiene el derecho a ir a Palestina o Israel
y recibe entonces la ciudadanía. Entonces nosotros decimos que el pueblo palestino tiene el derecho de escoger a sus representantes para poder determinar, debatir y decidir qué se hace con nuestros derechos y con nuestro proyecto nacional. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo ahora? Y esta es la segunda parte de la pregunta. Imagínense ustedes que al tener elecciones para el pueblo, para decidir y elegir a sus representantes, las facciones palestinas están decidiendo entre sí mismas. Entonces uno dice, ustedes tienen 10 miembros, otros 5, otros 3, y de ahí decidimos por el pueblo palestino. Y eso es lo contrario. Es como que los partidos políticos se juntan, hacen un acuerdo, dicen cuántos se sientan en el Parlamento y deciden, y no hay elección. Disculpa, Andrea, creo que terminé. No sé si Kamel quisiera agregar algo sobre este punto. Sí, disculpen, tenemos ya 3 preguntas aquí en el chat para leer inmediatamente y justo es una para cada uno. Entonces, en honor al tiempo, me gustaría hacer estas preguntas a cada uno con una intervención quizás un poco más breve, pero aquí tenemos una pregunta para Kamel, que dice, ¿es posible y tiene usted, Kamel, alguna idea o propuesta para que los palestinos en la diáspora exijan y utilicen una vía para cambiar el status quo y lograr tener derechos, principalmente el voto de su autoridad y el proyecto que queremos para Palestina? Okay, thank you for that question. Gracias por la pregunta, porque es importante. Yo y Adnan estamos en la diáspora en este momento. Por el momento y durante los últimos años, tenemos que ver, bueno, qué es lo que ha ocurrido en Palestina. Y no hemos tenido la capacidad de poder expresar nuestra opinión sobre qué es lo que debe ocurrir. Así que creemos que este es el punto de partida, serían las elecciones al Consejo Nacional Palestino. Entonces, si uno manda una carta al presidente Abbas o al el jefe o la cabeza del Consejo Nacional Palestino, lo van a ignorar. Necesitamos generar presión. La forma en que podamos llegar a las elecciones del Consejo Nacional Palestino es que los palestinos, no solamente los de fuera, sino los que están dentro de Palestina, se unan y puedan demandar y exigir esa elección. Entonces, cuando se unan, cuando hay organizaciones, cuando hayan las personas unidas, porque hay algunas organizaciones de las comunidades en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Chile, en Uruguay, en Brasil, pero no hemos trabajado en conjunto para poder desarrollar la presión para poder exigir de que nuestra voz sea escuchada. Entonces, la respuesta para mí es, así es como se hace. Así es como se hace, así es como nos conectamos con los palestinos de Chile, incluso con más palestinos en Chile, tal como nos conectamos con los palestinos del Reino Unido. Con los palestinos que están ahí, va a hacer crecer esa presión, aumentar esa presión para que el liderazgo actual no tenga duda de que nosotros tenemos que estar involucrados y que esto va a ser un punto de partida y una declaración clara de que va a haber elecciones libres del Consejo Nacional Palestino y que van a permitir a cualquier palestino a pararse ahí y votar. Muchas gracias, Kamel, por responder a la pregunta de nuestros auditores. Tenemos una pregunta aquí de Miquel Marzuca para Janine. Janine, una pregunta para ti. Ya nos dejaste claro cuál es el diagnóstico respecto a cómo el régimen operante hoy día en los territorios palestinos ocupados tienen divididos a los palestinos entre los del 48, los del 67, los de Gaza, los de West Bank, los de la diáspora, etc. Es decir, le hacemos un favor al sionismo, dice aquí nuestro espectador. Pregunta, ¿cuál es la causa de ello? ¿Quién o quiénes han estado detrás de estas políticas? It is not internal division, it is the Israeli. No es interna, es el colonialismo, es como el colonialismo, como los israelíes controlan a los palestinos, incluso en términos de ciudadanía. La ciudadanía es un concepto de control.
también es un concepto como de hacerles reescribir la historia. Incluso lo que es ciudadanía es una estrategia de colonización. Y este es el concepto de cómo divide para gobernar. Y no solamente eso, divide, eliminar la causa palestina como una sola causa, porque una vez que uno divide al pueblo palestino, uno va a eliminar eventualmente entonces la causa de un pueblo y también liberarse. Así que lo que estamos enfrentando es un enemigo absolutamente claro y la pregunta, incluso para complicarlo un poco más, sobre cómo nosotros los palestinos hemos ido contribuyendo a esa división y cómo nosotros como palestinos hemos ido contribuyendo a todo esto. Sí, nosotros hemos contribuido también. Oslo es una decisión palestina y de los palestinos. No tenemos que repetir esto. Oslo aceptó la división. Oslo aceptó minimizar la definición del pueblo palestino, minimizar la lucha del pueblo palestino y eliminar la historia incluso de la Nakba. Entonces, la injusticia histórica fue simplemente ignorada de la Nakba, y nosotros hemos definido que la causa palestina, desde el punto de vista refugiado y de limpieza étnica, y se convirtió simplemente en un asunto de límites, de cuánto tierra o cuánto aceptamos, si un 22, un 20, un 18. Sí, cooperamos a esto. Y la lógica de la campaña es una contralógica. Es una contralógica porque es volver a la causa palestina a su lugar original como una causa, como una lucha de liberación. Y al decir esto, la elección es un instrumento, no es el objetivo, es el instrumento, puesto que es el principio para poder reconstruir la Autoridad de Liberación Palestina o la OLP y poder reformular también nuestro proyecto nacional. Por ende, solamente estamos hablando del primer paso. Este no es el proyecto y objetivo. El proyecto nacional sería la elección. No es. Es simplemente un instrumento. Es la puerta de entrada. Es lo que nos permite a nosotros redefinir, reconstruir nuestro o reformular nuestro proyecto nacional. ¿Cuál es? Y la pregunta, espero haberla respondido. Sorry. It's 3:00. Es muy tarde para mí, por eso me olvidé la pregunta. ¿Ya? Muchas gracias, Janine. Muchas gracias, Kamel. Espera un segundo. If we contribute, it's obvious, no? How we... Yeah. Volviendo a la pregunta, yo creo que, hablando de Oslo, creo que ya respondí a la pregunta. Definitivamente. Incluso, ojo, no solamente con Oslo, porque si la queremos complicar, la pregunta también es la forma en que nosotros, el 48, y de hecho, bueno, no tenemos tiempo para poder pasar a lo que es la elección, el 48, donde fue un desastre, y la forma en que los palestinos dentro del 48 han lidiado con su relación con Israel. Sí, ahí hemos cooperado también. Pero creo que Israel nos está ayudando. Al no aceptarnos como ciudadanos completos, 100%, nos está ayudando entonces. Nos está ayudando a repensar nuestra realidad y nuestra postura. Y la violencia israelí, incluso el acuerdo del siglo. Entonces, ¿por qué estamos dejando Oslo de lado? ¿Por qué decimos que Oslo está en un callejón sin salida? Simplemente porque pensamos que el exceso de confianza israelí, el llegar y declarar de forma así de abierta,
su función y su acción como con una actitud en que está rechazando completamente los derechos palestinos. Tienen tanta confianza, tanta sobreconfianza, que necesita utilizar un discurso democrático judío de un Estado y envolverlo de esa forma, y no se siente en este minuto, o es como que dicen, sí, necesitamos negociación para legitimarlo en la comunidad internacional. Entonces, con un gobierno fascista de extrema derecha, 73 miembros del Knesset, de los 410, son de extrema derecha, son de extrema, 72 de 110 es derecha en el Knesset. Entonces, son francos y abiertos. Ellos no necesitan envolver en la realidad, no necesitan pintarla o hacerla más atractiva. No es así. Simplemente es la forma en que llegó el momento en que uno puede decir, bueno, sí, es un Estado sionista colonial, pueden una organización para lo que es derechos humanos y también, incluso siendo una entidad que tomaron una decisión y ellos dijeron, sí, Israel es un estado de apartheid, y esto lo dijeron ellos mismos en abril. Y también lo declararon en Naciones Unidas, Israel es un estado de apartheid. Entonces, los únicos que no lo declaran son los palestinos, es decir, todos los otros lo declaran, en todas partes lo declaran y la autoridad palestina no lo declara. Todas las organizaciones de derechos humanos, todas las organizaciones internacionales, todos están reconociendo lo que es la definición real y la función de Israel y lo dicen. Es el momento entonces de que los palestinos digan, es un proyecto colonial el cual estamos subyugados. Janine, muchas gracias. Qué bueno que recordaste la pregunta. Muchísimas gracias por responder, por tener la disponibilidad con todos nosotros. Muchas gracias, Carmel, muchas gracias, Adnan, y por supuesto, todos los que nos han acompañado por ya casi más de una hora de conversación. Les pedimos todas las disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos al principio, pero bueno, estas cosas pasan. Lo importante es seguir adelante, concretar la conversación y aprovechar el espacio. Les quiero pedir a los tres que se queden súper atentos y disponibles a nosotros para que podamos aprovechar este año donde muchos vamos a estar en cuarentenados de manera intermitente, al parecer, para volver a encontrarnos, para tener más tiempo para conversar. Hay muchísimos temas que quisiéramos conversar con cada uno de ustedes. Hay varias preguntas que quedaron ahí en el tintero por el tiempo, pero desde ya decirles que estamos súper agradecidos. Nosotros el año pasado creo que todos los conversatorios que tuvimos, que fue uno a la semana, no hubo uno solo en que no dijéramos la frase de que Palestina somos todos. Palestina somos todos, todos los que creemos en los derechos humanos, todos los que creemos en el derecho y la legítima defensa y el derecho a autodeterminación del pueblo palestino de una manera absolutamente clara y no ahí con medias tintas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Viva Palestina por siempre, una Palestina libre y soberana que todos esperamos ver y tenemos confianza de que lograremos ver. De qué manera, quiénes van a liderar eso, tenemos que verlo en el camino. Pero no perdemos la certeza de alcanzar un Estado palestino libre y soberano. Quédense muy atentos a nuestras redes sociales porque les vamos a estar haciendo permanentemente más invitaciones abiertas para que puedan participar de otros espacios de conversación. Todos los domingos, 9 de la mañana, en la Radio Universidad de Chile, 102.5, el programa Palestina por Siempre. Y recuerden las redes sociales de la Federación Palestina, Instagram, Twitter, Facebook, por supuesto, para estar atentos a cada una de las actividades que tenemos este año, porque el hecho de estar en cuarentenados no significa que no podemos encontrarnos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por tenernos. Muchas gracias.
فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله